Bien, ya estamos con un nuevo invitado. Hace bastante tiempo no lo veíamos por acá, por Iquique Televisión. Estuvo de vacaciones, está súper ocupado, escribe para CIPER, aparece en otro canal. O sea, él es, en este minuto, es el doctor en ciencias políticas más visto, escuchado y leído de Chile. Estamos con el señor Cristian Zamorano, quien amablemente accedió a esta entrevista. ¿Cómo estás, querido Cristian? Muy bien, muy bien. Gracias por esa presentación, pero no sé si soy el más leído, pero es verdad que he tenido suerte de salir en prensa nacional, que sea en CIPER como en El Mostrador. Así es. Falta la película y el disco. Luego, la biografía y todo eso. Claro. Oye, Cristian, estamos en un minuto en que ya estamos a puertas de poder votar el 7 de mayo por nuestros representantes para el Consejo Constitucional. Sin embargo, lo primero que debo decirte es que me parece, no sé si es así, bueno, creo que sí. Hay como un aprovechamiento de este sector de personas en decir, yo voy a velar por la seguridad, yo voy a terminar con la delincuencia. Oye, si no es algo que tenga que ver con el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional va a tener que hacer una carta fundamental, pero que hay muchísimas otras cosas que tienen que ver. Habrá una parte, pero ¿por qué está este aprovechamiento de muchos candidatos de decir yo voy a velar por la seguridad si no tiene nada que ver? Y lo peor es que la gente le cree. Sí, sí tiene que ver. Mira, acá hay que esclarecer dos cosas, dos puntos. Primero, el Consejo Constitucional que va a ser electo va apoyarse, va a trabajar sobre la hoja de ruta, la Carta Magna, el intento de Carta Magna que le va a someter la comisión de expertos. Y para cambiar los ejes va a ser muy difícil. Entonces ya va a ir bien encaminado el proyecto una vez que empiece el Consejo Constitucional, que además va a durar muy poco, va a durar 6 meses. Sí. Entonces, hay que establecer aquello, porque el tema de la seguridad, no hay un capítulo aparte en la propuesta, en lo que indicaron la comisión de expertos. Entonces, ya eso puede plantear un problema en priorizar el tema de la seguridad. Por un lado, desde un punto de vista formal, de un punto de vista de contexto, porque tú dices, ya, ¿por qué en este momento los tipos están todos focalizados sobre la seguridad? Bueno, una constitución no se escribe suspendido en el aire y en el tiempo, a pesar que muchos se creyeron sabios cuando estaban en la Convención Constitucional. Tú estás inmerso en tu sociedad. Hoy en día, ¿cuál es el tema? Que los medios de comunicación, del cual tú haces parte bríamente, plantean a lo largo del día, es el tema de la seguridad. Entonces, por ende, es difícil pedirle a los constitucionalistas, a los que van a futuros consejeros, de no hablar de ese tema, sobre todo en un contexto donde todo el mundo habla de ese tema. Y yo creo que también esto es una campaña electoral. Es ¿cómo decir? El gran defecto del electoralismo es que están todos haciendo campaña en vista de, y para eso el mejor argumento electoral hoy en día es la seguridad, y por algo hoy día se está incriminando, por ejemplo, a la ministra del Interior, Carolina Toa, porque es el tema. Entonces va a ser difícil de escapar a aquello. Y voy a tomar un solo ejemplo para ilustrar, porque ya sucedió acá. En 1980, cuando se implementa la Constitución de 1980, se consagra como derecho constitucional fundamental el derecho de propiedad, bueno, que ya viene desde la Carta 25, y el recurso de protección. Pero hay una voluntad manifiesta, y también aparece desde el primer alineado de nuestra Constitución hoy día vigente. Todas las personas son iguales en dignidad y en derecho, que es una frase profundamente naturalista, que toma totalmente a contrapié lo que se trató de implementar entre 1970 y 1973 en Chile a través del gobierno de la UP, que era, una impronta donde se quería expropiar la gran empresa, y de algún modo la tónica no es naturalista, porque se venía una gran corriente intelectual marxista que toma a contrapié todo lo que viene de la teología. ¿Qué te quiero indicar acá? Que la Constitución de 80 recoge ese afán de tomar a contrapié lo que se realizó entre 70 y 73. Por ende, una Constitución siempre recoge un contexto de contingencia. Y esta vez no va a escapar. El único problema es que yo creo que circunscribir las problemáticas de Chile simplemente al tema de seguridad es absolutamente erróneo, bien que sea un tema fundamental. Así es, pero por ejemplo, claro, yo te entiendo, es el tema que convoca la prensa y todo lo demás. Sin embargo, nadie habla claramente de salud, de vivienda, de educación, de todo ese tipo de cosas, digamos, sino que se habla solo de seguridad. Es como si tú te dedicaras, por ejemplo, a cantar y te dedicaras a cantar reggaetón, aunque tuvieras voz para la ópera.
digamos, Sí, es lo que vende. sí. Bueno, ese sería un concepto comercial interesante que habría que desarrollar, que acabas de plantear, pero de algún modo lo que tú subrayas, contrástalo con lo que pasó durante la Convención Constitucional. Acá estamos hablando de un derecho casi básico, que el derecho a la Ajá, seguridad, ¿ya? ajá. ¿Qué pasó durante la Convención Constitucional? Se le iba a dar hasta personalidad jurídica a los animalitos. Claro. Es decir, se hablaba de derecho social garantizado por el Estado una cantidad Ujú. y de una manera bastante pronunciada. Y en menos de 2 años se da vuelta la torta y le hablamos de un solo derecho y no hablamos más del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, del derecho a la educación, de las jubilaciones. Ok. Algo nos habla también de nuestra sociedad. La pregunta que yo plantearía Ujú. es ¿por qué se dio tan rápidamente vuelta la problemática y la matriz para responder a esa problemática? ¿Por qué se cambió de enfoque tan abruptamente? Y acá la respuesta es la sociedad chilena. Bauman, un intelectual europeo, Ujú. hablaba de la sociedad líquida, donde cambia muy Sí, rápido. sí. Yo encuentro que Chile es una sociedad gaseosa, si no esquizofrénica, porque en poco tiempo cambia de noche a día. Perfecto, oye. Sí, mira, ahora que lo planteas, sí, tienes una mirada bastante real de lo que sucede. Oye, y dime otra cosa. Como es tan líquida y tan gaseosa, como dices tú, Sí, sí. eh, vamos teniendo como sociedad nuevas necesidades, nuevas características, nuevas formas de vida, nuevas formas de familia. Ya eso se viene hablando mucho tiempo, dos hombres, dos mujeres, un hombre con un perro, un Sí, hombre y una mujer, qué sé yo, son una familia. ¿Por sí. qué, por qué hay una tendencia muchas veces de ciertos sectores políticos a intentar, no, vamos a salvar la familia, oiga señora, oiga señor, se va a meter a constitucional, a consejero, para obligar a una sociedad a que haga algo que Sí, no es real? Eso me. sí, Y esto, espera un momento. Y eso te lo digo porque he entrevistado a un montón de candidatos y hay varios que me aparecen con ese tono, con ese tema, con esa, sí. con esa situación que uno dice, pero ¿qué le pasa? ¿No vive en la sociedad en la que vivo yo? ¿Vive en otro mundo o qué? Dicen, no, yo voy a ir a esta candidatura para hacer que no cambie nada. Si cambia, rechazo. Y si no cambia nada, apruebo. ¿Qué está pensando esa gente? No sé si me Sí. entiendes un poco. Sí, absolutamente. Por eso yo le tengo mucho resquemor al concepto de buen sentido, porque en un buen sentido, un concepto para mí es bolsillo de payaso y tú puedes ahí meter lo que tú quieras, porque la ola que pidió reivindicaciones de derechos sociales como educación gratis, una mejor salud, mejor Sí. pensión manejada por el Estado, que también eso Ujú. se puede discutir en todo caso. Esa lógica se dio bajo un impulso progresista, o definido como tal, realmente progresista, porque la concertación a ese nivel no transformó en derecho social el acceso a la Ya, educación, lo que es un drama para un gobierno de centro-izquierda, no encuentro. ya. Pero el asunto es que eso lo tomó el Frente Amplio y esta nueva generación de políticos. Y de la mano con ese pedido de adquisición de derechos sociales, fueron los derechos para la minoría. Y se empezó a hablar del matrimonio para todos, entre personas del mismo sexo, se empezó a hablar mira, de manera extraña también se puso más énfasis en el asunto de la protección del medio ambiente, cosas que eran palabras porque los actos están viendo que el gobierno está absolutamente al debe, se habló de los animales y todo eso. Entonces tú ves que toda esa ola, esa dinámica progresista Sí. embarcaba el asunto de las minorías y dentro de aquello el matrimonio entre personas del mismo sexo. El movimiento pendulario que vino de vuelta, que es Sí, con sí, sí, esto del sí. estallido social, disparo de la delincuencia, hablamos de seguridad, que regrese la derecha dura, que regrese CAS, un discurso por definición, por naturaleza, que pertenece a la derecha, también va de la mano, como el otro iba, derecho social, de la mano con derechos de la minoría, este derecho sobre la seguridad conservador va de la mano con conceptos como familia clásica y tradicional. Y por eso reaparecen esos dogmas y esos paradigmas de nuevo y se replantean. Y dicen ya, en esta nueva constitución vamos a de nuevo indicar que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y yo digo, atención, ya que me hablan de buen sentido, porque ganó el rechazo según el buen sentido, Ujú. ¿cuánta familia tradicional clásica hay en Chile? Papá, mamá, hijos. Porque yo veo muchas veces veo abuelas, abuelos, hijos del hijo, Sí, nietos, viviendo en la sí, casa de los abuelos. sí, claro, Madre soltera, claro, madres adolescentes, sí, padre que no se hace responsable, jóvenes. exacto. Entonces, ¿dónde está la familia tradicional? Yo estoy convencido
se verifica que no hay más de la mitad. Por eso estoy diciendo. Entonces, se ha aplicado el buen sentido. Pero ¿qué piensan esos candidatos? ¿Qué piensan esos candidatos que hablan ese tema? Como que están muy en lo cierto, como que están hablando con estadísticas en la mano y nadie, no se ponen a leer las estadísticas, no se ponen a entender y tienen un bla 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 que finalmente la gente que está en la casa está escuchando y dice, wow, ¿cómo se preocupa por la familia? Qué bien. Y el que lo está escuchando está casado con otro hombre y es un hombre, o es una mamá soltera, o es no sé qué, y dicen, oh, qué bien cómo se preocupa de la familia clásica, sin darse cuenta que el que está en la cámara, que se está candidateando, está casi hablando una tontera. Sí, mira, yo la misma esquizofrenia la veo cuando se dice todos los delincuentes, pena de muerte, que no le den comida, que los lleven a una isla y que se comen entre ellos, y llaman a su perro mi hijo o mi hija. Claro. Entonces hay una tú deshumanizas al delincuente, pero tú humanizas al animal. Yo lo siento, un animal es un animal, no es un ser humano, que lo queramos o no. Entonces le aplicaría la Declaración de Derechos Universales del Hombre a un perro. Lo siento, sigue siendo un perro. Por tanto amor que le tenga al perro, es un perro, es un animal. Entonces yo digo, esas psicosofrenías son muy propias del siglo XXI. Y para responder a tu pregunta, más que del siglo XXI, no hay que olvidar que una carta magna, una constitución, es una carta política. Entonces, obligatoriamente yo, dentro de esa carta política, yo constituyente, dentro de esta pongo el deber ser, lo que yo imagino que debe ser. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad chilena. Es un deber ser. En sí puede ser bonito, si yo soy de la doctrina más conservadora, más naturalista, pero en sí no es una realidad. Entonces hay una dicotomía, Karim, lo que tú subrayas. Es decir, o buscamos candidatos que tratan de estar en fase con la época que vivimos, o hay un regreso de un cierto conservadurismo que piensa que va a reubicar la corriente que hoy en día está conociendo el país. Yo creo que ahí está la confrontación, está esa derecha dura que está apareciendo y una izquierda o media liberal, porque no sé si está izquierda, media accionadora que una vez frente a los hechos no juega tan bien la partición que le toca jugar. Le toca jugar. Oye, y dime una cosa, y más encima a esto, tú ves mira, Cristian, tiene varias características. La gente no está bien clara por qué vamos a votar. La gente, te aseguro, que no tiene claro por quién va a votar. Una cosa es el concepto de por qué tengo que votar y otra es por qué candidato voy a votar. Eso lo tengo más que comprobado. Sí, la gente ni siquiera sabe de qué se trata. Muy ¿De claro. qué votación? Ya. Sin embargo, a eso le sumas que hay desmotivación, hay desinformación, pero también hay obligatoriedad de ir a votar. O sea, esta vez vamos a tener que ir todos a votar. Quieras, no quieras, te guste o no guste, y no sabes por qué vas a votar. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo vamos a enfrentar como país una sociedad que es como un pajarito que no tiene idea del tema? Sí, porque acá la gente común no está interesada en esto. Acá están interesados los políticos, los sectores politizados, tú que eres analista político, yo que soy periodista y estamos en el tema, pero la gente común y corriente no está pendiente de esto. Entonces, ¿cómo va a enfrentar? Si a mí me dicen, oye, anda a votar por A o por B, primero voy a decir, ¿y qué va a hacer A o B, se supone? Y después tengo que preguntar, ¿y quién es A y quién es B? ¿Me entiendes? Y más encima estoy obligado. ¿Cómo se hace ahora? Mira, yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en Magíster, en París, tenía un profesor, el profesor Palma, nos contó una leyenda, la busqué por internet, me la volví a encontrar acerca de India, aparentemente, donde era una diosa que bajaba justamente del paraíso donde estaba la tierra y tenía un velo. Y nunca quería sacarse el velo. De momento le digo, ¿por qué no te sacas el velo? Porque yo no quiero ver la cruda realidad como es. Yo creo que ella siendo una diosa, yo digo que si el estallido social, más allá de las teorías conspiracionistas, que esto fue el Partido Comunista o no sé qué, que lo armó, el estallido social, si tomamos el dato duro, sacó el velo de la sociedad chilena, que vivimos durante 30 años, que estamos a puertas del desarrollo, que no éramos corruptos, que el narcotráfico no estaba presente, claro, que no éramos como los otros vecinos, claro, a nivel de delincuencia, claro, que la inmigración era buena y que la legislación está al lote, no importa, nos arreglamos en marcha, porque hay un sector que pensaba aquello. Todo eso se terminó. ¿Por qué? Porque estamos en la realidad de los hechos. Y cuando tú planteas tu pregunta acerca, oye, pero señora Juanito, don Juan, señora Juanita, porque los dos casos son lo mismo, un cierto sector que no está muy interesado por la contingencia va a ir a votar y no sabe por qué votar, ¿qué vota? Y va a votar sin duda por la persona que o le gusta el apellido o hizo publicidad claro. En las redes sociales, en Facebook, que es un segmento de una cierta edad, que ve esa plataforma.
Bueno, en Chile el voto no fue una prioridad, su instrucción durante muchos años, no había educación cívica. Entonces hoy en día no te sorprendes que hay un segmento de personas que no le interesa. Cuando ves las teleseries, que repite un esquema de muchas veces que una persona pobre, una mujer pobre, se enamora de un tipo que tiene plata, y el gran éxito de la mujer durante la teleserie es que termina casado con él, que es un esquema bastante reductor. No pidas a la gente que piense. Cuando miraban Quique Morandé, cuando ven ciertos programas, cuando no hay programa de reflexión, cuando no hay programa de debate, cuando la universidad también no se casa con el actuar cívico y social, cuando son totalmente aisladas el mundo universitario. La universidad, ¿qué impacto tienen socialmente? Muy poco. Entonces, hay una intelectualidad totalmente descolgada del resto y hay una masa que es ignorante, cívicamente hablando. Sí, claro. Y hoy en día ellos te dicen, voten 10 veces en menos de 5 años. El otro ya no sabe lo que está haciendo. Es casi Pavlov, es casi el principio de Pavlov, esa de la gallina que repite el mismo gesto, pero sin ninguna reflexión. Entonces, hablando del velo, sacamos el velo y nuestra democracia ejemplar del continente en realidad no es tan ejemplar. Y hay una cierta vacuidad cívica dentro de nuestra sociedad. Lo que estamos viendo hoy en día es el Chile verdadero. Y tenemos cierta vacuidad, hay mucha vacuidad en el tema. Esa es la realidad del país. Y hoy día estamos descubriendo el Chile que realmente es, el que realmente era en sus entrañas. Y no es tan bonito y hay mucho trabajo para mejorarlo. Hay mucho trabajo. Mira, no soy quien para decirlo, pero yo lo encuentro que es hasta lamentable. Pero bueno. Oye, Cristian, y otra cosa, el tema de la seguridad, justamente intentando volver a eso, hay mucho que dice, mira cómo está la delincuencia desatada en el mundo, estamos muriendo. Y no es tan así por el tema. Este es un gobierno, estamos hablando de un gobierno, Cristian, que más allá de todo sí está haciendo cosas. No sé si van a resultar, no sé si son exactos el botón que hay que tocar, la tecla que hay que tocar, pero sí se están haciendo cosas, sí se están cambiando las leyes, sí se comenzó con este plan Calle Sin Violencia, que bueno, por lo menos en Iquique, tal vez no fuimos la primera comuna en materia de que comenzó ahora en abril, porque comenzó en Santiago, pero en Iquique ya se viene un poco aplicando como una región piloto, que estábamos con los problemas, y la situación parece que resulta un poco, baja el nivel de delincuencia. ¿Por qué tenemos la tendencia a decir, no, está todo mal? ¿Por qué tenemos esa tendencia? Porque por el asunto de la ola migratoria, porque de algún modo la gente, que lo queramos o no, casa los dos conceptos, delincuencia y migración, y la migración no se va, se queda. Entonces ven que no hay avance, y sobre todo si tú puedes reducir la cantidad de crímenes y delitos, pero la violencia sigue presente. Porque hay un modus operandi que se implementó de delinquir mucho más violento que antes. Entonces, un hecho violento te da la impresión que hay 10 como ese. Claro. Y impacta mucho más. Entonces la gente tiene esa sensación, y sobre todo la opinión pública, los medios de comunicación también comunican mucho sobre ello, porque al fin y al cabo, ¿quién pone los temas en la palestra? Los medios de comunicación también tienen su rol. Y el último punto, absolutamente, tienen su responsabilidad también, pero por otro lado también, yo creo que lo que falta acá es prevención, porque habrá solución sobre un mediano plazo, largo plazo, siempre y cuando hace trabajar a la prevención y también lo posterior a la detención, que es la cárcel, y lo posterior a la cárcel. Ahí puedes ver que habrá cambio, una sensación que va a cambiar social, pero eso no se hará de aquí a 15 días. Para que eso suceda, son fácilmente entre 5 o 10 años. Cristian, pero siempre tenemos la tendencia, los ciudadanos de a pie, de no querer leer cifras, de creer lo que quiere creer nuestra mente. Sí, porque, por ejemplo, te dicen, un venezolano atropelló a un carabinero, entonces todos son los venezolanos, y no puede ser que en realidad sabe que hay un venezolano, pero hay 10 chilenos haciendo lo mismo. Entonces, no, pero yo creo que igual el problema de la inmigración no se puede negar. Hay personas que entraron que no deben. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, el problema es que este gobierno tenía una aproximación humanitaria del fenómeno migratorio, y hoy en día tú no puedes implementar un parámetro también de seguridad frente a aquello. Entonces, en vez de estar en urgencia y de gritar que hay mucho extranjero, hay que ver qué medidas están tomando contra aquello. Y decir, en cuanto a lo menos a una cierta filtración, porque hay que filtrar. Yo creo que eso no está siendo tan efectivo por una razón simple. Yo creo que falta gente en inmigración. Porque mira, tú que vives en Iquique, en parte, tú también lo puedes ver en Santiago, también lo puedes ver en Antofagasta, las filas en el servicio de inmigración son enormes en extranjería. Claro, parece que... Me gustaría hacer una simple pregunta. ¿Han contratado más funcionarios en esos servicios desde que empezó la ola migratoria? Y si la respuesta es positiva,
cuál es el porcentaje de aumento. Estoy seguro que te va a decepcionar la respuesta que te van a entregar. Si no empezamos por ahí, ¿qué más esperamos de más arriba? Ok. Cristian, nos tenemos que ir. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por este tiempo. Sabemos que estás súper ocupado, pero queríamos estar contigo. Y hace tiempo que no estabas con nosotros. Sí, verdad. Cuando estuve en Iquique, lo voy a decir. Así es. Que estés muy bien, Cristian. Gracias por haber estado. Gracias por la invitación. Ok. Y ustedes sigan con nosotros, que hay más Iquique al día. No se vayan, no cambien.